González, Jara, Presente, profe. Malco, Presente, profesor. Mamani, Presente. Mena, Presente, profesor. Núñez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quesquén, Presente, profesor. Quiliche, Quispe, Presente, profesor. Vergaray, Presente, profesor. Yamunaque, ya. Listo, ya hemos pasado lista. Entonces, como les decía, la semana pasada, como había comentado, esta semana vamos a hacer el tema de la semana 13 y el jueves de la semana 14. ¿Ya? Vamos a compartir la pantalla. Listo. Entonces, empezamos con el tema que corresponde a la semana 13, ¿no? Que es ecuaciones diferenciales parciales. Ya hemos venido resolviendo ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Utilizando diferencias finitas. Y hemos visto varios métodos, como por ejemplo el método de Adam-Bashford, Moulton, el método de Numerov, también el método de Stormer-Verlet. Hemos visto también
instrumento de relajación, ¿no? Para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden. Ahora vamos a entrar a ver cómo numéricamente vamos a poder resolver ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Entonces, primero de manera introductoria, las ecuaciones diferenciales parciales, o EDP, tienen bastante importancia en física porque varios de los fenómenos físicos, muchos fenómenos físicos, lo vamos a poder modelar a través de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Que son ecuaciones diferenciales en las cuales ya hay dos variables independientes y una variable dependiente. Y de esa manera, entonces, cuando uno deriva la variable dependiente, puede derivarla simultáneamente respecto a ambas o parcialmente respecto a una de esas dos variables independientes. Ahora, las ecuaciones diferenciales de tipo parcial, como se muestran en general, pueden ser como en la ecuación 13.1, para que podamos clasificarlas, ¿no? Y esta ecuación es una de tipo segundo orden, por supuesto, ¿no? Que son las de primer y segundo orden las más, vamos a decir, comunes, ¿no? En nuestro trabajo. Ahora, la derivada parcial se puede clasificar dependiendo de estos coeficientes A, B y C que hemos puesto en la ecuación 13.1 como hiperbólica si A multiplicado por C menos B cuadrado es menor que 0, ¿no? Parabólica también si A por C menos B cuadrado es igual a 0, o elíptica. Entonces hay ecuaciones diferenciales de tipo hiperbólica, parabólica y elíptica que vamos a poder nosotros a resolver usando diferencias finitas, ¿no? En esta clasificación hay varios fenómenos físicos que pueden ser de tipo parabólico, hiperbólico o elíptico, dependiendo del valor, como les decía, de esos coeficientes que nosotros hemos colocado aquí. Bien. Ahora, las ecuaciones diferenciales parciales, hiperbólicas y parabólicas, las podemos resolver teniendo en cuenta los valores iniciales, ¿no? ¿Ya? Y la de tipo elíptico, vamos a tener que utilizar condiciones de frontera. Vamos a tener que utilizar condiciones de frontera, ¿ya? Las fronteras, en el caso de las ecuaciones diferenciales parciales, como el dominio, o sea, aparecen debido a que el dominio de la función matemática que resuelve la ecuación diferencial ya no es unidimensional, sino es bidimensional, ¿no? Entonces, ese dominio bidimensional tiene una forma determinada, que no necesariamente puede ser simétrica, ¿no? Puede ser de forma regular, puede ser de forma irregular, cuadrada, rectangular o de otro tipo. Entonces, ese borde o ese dominio sobre el cual está planteada la solución de la ecuación diferencial es lo que se conoce como frontera. En las ecuaciones diferenciales ordinarias hay una condición inicial, es un punto que pertenece a la curva de solución a partir de la cual se genera la curva, ¿no? Y es una solución particular, así se conoce, ¿ya? En el caso de las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no es cierto? Lo que hay es una frontera, es decir, ya es una región que puede tener coordenadas X y Y, ¿no? Es un borde. Ese borde puede ser simétrico, regular, irregular, y hay de muchas formas, ¿no? Hay bordes de muchas formas. Esa es la frontera, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces, primero que nada, de manera formal, cómo vamos a tratar con diferencias finitas este tema de las ecuaciones diferenciales parciales. Bien, vamos a ver acá diferenciación entonces en dos dimensiones.
como tenemos dos valores del dominio que pueden modificarse, ¿no? Digamos que una función z que depende de x y y, los valores de x y y conforman el dominio, ¿no? Sobre el cual se va a construir en este caso la curva o la superficie ya sería el que soluciona la ecuación diferencial de tipo parcial. ¿Ya? Estos dominios en x y y también se tienen que construir con puntos equidistantes, ¿no? Uniformemente espaciados. Como son dos coordenadas, pueden tener anchos de paso distintos, pero como estamos usando diferencias finitas, para cada uno de los ejes tiene que ser constante. O sea, puede haber un delta de x, puede haber un delta de y. Pueden ser que sean diferentes, también pueden ser iguales. ¿No es cierto? Ahora, como estamos usando una función, estamos tratando de resolver una ecuación diferencial parcial, que puede estar definida parcialmente respecto a x o parcialmente respecto a y. Y dentro de la ecuación 13.1 que nosotros habíamos visto, puede haber combinaciones, es decir, puede haber una derivada parcial respecto a x en la ecuación y también puede haber una derivada parcial allí respecto a y, también en la misma ecuación. Puede haber una segunda derivada respecto a x, segunda derivada respecto a y, puede haber varias combinaciones posibles. Nosotros también vamos a poder plantear la solución de una ecuación diferencial mediante combinaciones de aproximaciones con diferencia finita. Entonces podríamos combinar fórmulas DNGF, DNGB, DST con fórmulas de DNGF, DDNGB, DDST. Podríamos combinar también una de segundo orden con una de primer orden, dependiendo de la ecuación que querramos resolver. ¿Ya? Finalmente, la combinación que uno elija, la forma de combinar estas ecuaciones, estas diferencias para la solución de la ecuación diferencial, determinará cómo es que la ecuación diferencial va a funcionar y hacia dónde va a ir consiguiendo puntos, ¿no? También si se trata de una fórmula abierta o cerrada y a qué frontera se va a adaptar, porque la ecuación diferencial para que empiece a generar puntos va a necesitar valores iniciales. Esos valores iniciales van a tener que provenir de la frontera, ¿no? O sea, desde una frontera hasta otra va a tener que avanzar con los datos que uno le da. Y eso es ya lo que el usuario elige, ¿no? Aquí vamos a ver algunas sugerencias, por ejemplo, para el caso de ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Vamos a ver un caso particular. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Profesor, Sí. en Sí, dime. en este método las condiciones de frontera van a ser igual que los demás métodos, que van a ser condiciones de Dirichlet o Neumann, o solo algún específico. Claro, aquí lo que nosotros vamos a utilizar es, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que, como tenemos dos coordenadas x y y, vamos a suponer que conocemos, por ejemplo, todos los valores de x para t igual a 0 y todos los valores de y para t igual a 10, por ejemplo. Eso va a conformar una frontera, ¿no? Y ya más adelante en el ejemplo se ve que la fórmula que genera los resultados va a tomar esos puntos y a partir de ahí va a ir construyendo los datos de la superficie, que sería la solución de la ecuación diferencial parcial, ¿ya? Hacia adelante puede ser avanzando de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, o sea, hay varias formas de avanzar, ¿no? La frontera en realidad determina cuál es la forma de la ecuación y cómo debe avanzar la ecuación para obtener puntos, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el caso de la difusión de calor en una varilla unidimensional, ¿no? Y ahí vamos a ver, vamos a entender mejor cómo es que
nosotros vamos a analizar este tipo de casos, ¿no? Las fronteras pueden ser diferentes, ¿no? La frontera es como la condición inicial, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Entonces, como decíamos en la ecuación 13.1, ¿no? Tenemos una función matemática que depende de dos variables, ¿no? La variable x y la variable y. ¿Bien? Los valores de x y y se construyen también, son valores del dominio, sobre un ancho de avance equidistante. O sea, tienen un delta de x para el avance en x y un delta de y para el avance en y. Entonces, la notación que vamos a usar es la que se muestra aquí, donde corresponda, donde la podamos usar. La derivada parcial de la función respecto a x, entre corchetes, f sub x, mayúscula. La segunda derivada respecto a x, entre corchetes, f sub x, mayúscula, ¿no? La derivada segunda simultánea respecto a x y y, f de x y, entre corchetes. Y así se repite simétricamente para lo que es el caso de y, ¿no? Si la derivada parcial respecto a y cuadrado o simultáneamente respecto a y a x. Bien, entonces vamos a ver, ya esto es en términos de notación, cómo se va a representar. Vamos a ver ahora, ¿qué pasa si queremos la derivada parcial respecto a la función xy respecto a x, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven en las ecuaciones 13.3 que la derivada parcial de la función f, ya específicamente vamos a usar la DNGF para representar esa derivada parcial, tiene dos subíndices, ¿no? Un superíndice P y un subíndice K. El subíndice P hace referencia a la variación en el eje Y y el subíndice K a la variación en el eje X. Entonces, eso es ya la diferencia que hay respecto a las diferencias finitas unidimensionales, ¿no? Ahora aparecen dos subíndices. Y si hubiese una función que depende de más variables, pues habría que agregar subíndices según variables tenga la función, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa con la primera derivada, por ejemplo, respecto a x, parcial respecto a x, de esa función que depende de x y y? Si usamos DNGF, esa es la ecuación 13.3, y esa es la ecuación que nos da, ustedes se dan cuenta, la primera derivada con diferencias finitas hacia adelante, ¿no es cierto? Es la fórmula que nosotros habíamos usado ya de manera general cuando pedíamos la derivada en un punto específico, ¿no? En el punto específico que era el primer punto o punto de referencia de la tabla. Entonces, la cantidad U, ¿se acuerdan que era la distancia relativa? Se hacía 0 y nos quedaba una fórmula simplificada. Entonces, la ecuación 13.3 es la forma en que vamos a construir las diferencias, la primera derivada, perdón, parcial, y como estamos haciendo parcialmente la derivada respecto a x, que está su variación representada con el subíndice k, el superíndice p es fijo, no se va a mover, ¿no? Solamente va a haber una variación en el subíndice k, porque estamos haciendo la derivada parcial respecto a x. Entonces, si nosotros, como en la figura 13.1, hacemos la gráfica del dominio, ahí está, ustedes ven una cuadrícula que es como una superficie plana, donde tenemos valores de x y valores de y, eso sería nuestro dominio, ¿no es cierto? Entonces, la derivada parcial respecto a x
¿no es cierto? Para P igual a 0, o sea, para Y sub 0, respecto a Y sub 0 como un punto fijo, se construirá con los valores de función que ustedes ven ahí, ¿no? Esos puntitos azules que están conectados por una línea son los valores de la función f evaluada en x sub 0 y sub 0, x sub 1 y sub 0, x sub 2 y sub 0, sub 3 y sub 0 y así sucesivamente. Llevan el superíndice 0 porque en el eje y todo está respecto a y sub 0. Pero en el subíndice si hay una variación, ¿no? Está 0, 1, 2, 3, porque cada valor de función ahí se está evaluando respecto a x sub 0, x sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, hasta sub 8, es un ejemplo nada más, respecto a y sub 0 que está fijo. Entonces, esos puntitos azules representan los puntos que voy a necesitar al evaluar la derivada parcial de la función respecto a y sub 0 y a x sub k, donde k va de 0 hasta n, ¿no? Donde n es el número de puntos. ¿Te dan cuenta? Eso es una derivada parcial respecto a x, ¿no? Y esos puntos azules representan los puntos de función que me va a pedir la ecuación 13.3 para poder resolver el problema. Entonces, acá tenemos un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo de la primera derivada parcial de la función respecto a x, ¿no? Entonces, nuestra función f depende de x y y, ya lo hemos dicho. Queremos la derivada parcial de la función evaluada en x sub 0, ¿no es cierto? Si desarrollamos la DNGF, nos sale la ecuación 1 sobre delta de x, delta de f sub 0, menos delta cuadrado de f sub 0 sobre 2. Al desarrollar, y eso también ya lo habíamos desarrollado, la primera derivada de la función respecto a x nos quedaría 1 sobre delta de x menos 1 medio, f sub 2 más 2 f sub 1 menos 3 medios f sub 0. El superíndice no varía, es 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la derivada parcial respecto a x para un valor de y igual a 0, un valor fijo, pero un valor variable en x, ¿no? Y esta fórmula es un DNGF de orden 2, ¿ya? Entonces, la tablita de datos, para que yo pueda resolver esa diferencia finita, es la que ustedes ven ahí en la tabla 13.1, el subíndice K que va de 0 a 2, el superíndice P que es constante, los valores de x sub 0, x sub 1 y x sub 2 para y sub 0, y los valores de función f00, f10 y f20. Ahora, ¿qué pasa si es la segunda derivada? También vamos a empezar con la segunda derivada respecto a x. Luego de respecto a y, ya saben ustedes que se procede de manera similar, solamente que el superíndice es el que varía y el subíndice queda fijo. En el caso de la segunda derivada, tomamos para resolverla la segunda derivada con diferencias hacia adelante, ¿no? La DDNGF. La DDNGF, para el caso particular, en el que U es igual a 0, es el que se muestra en la ecuación 13.4, ¿ya? Y también hay dos subíndices, índices, un subíndice K y un superíndice P. Y al resolverlo, el que va a variar, como estamos derivando dos veces respecto a x, es solamente el subíndice, ¿no? El superíndice queda fijo. El superíndice queda fijo. Y eso es lo que sale en la ecuación 13.5. Entonces tenemos 1 sobre delta cuadrado, f sub 2 menos 2 veces f sub 1 más f sub 0. Esos son los valores que vamos a necesitar, ¿no? El superíndice queda fijo, porque es una derivada respecto a x, ¿no? ¿Qué puntos vamos a utilizar? Los mismos que utilizamos
para la primera derivada. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos la segunda derivada? Pero en este caso es la segunda derivada simultánea, ¿no? Simultánea. Cuando tenemos una derivada simultánea, ¿no es cierto? Ahí lo que nosotros hacemos es hacer que los dos subíndices varíen al mismo tiempo, ¿no? Porque va a variar tanto para X como para Y. La fórmula es la misma. Acá en la ecuación 13.6 estamos utilizando además, si ustedes se dan cuenta, en lugar del delta de X un delta de L, ¿no? Eso es asumiendo que delta de X y delta de Y son iguales, ¿no? Si no fuesen iguales, entonces habría que cambiar el delta de L por delta de X por delta de Y, ¿no? Y quitar el cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que habría que hacer. Y el desarrollo de la ecuación 13.6 para m igual a 2 sería 1 sobre delta de L al cuadrado por f sub 2 menos 2 veces f sub 1 más f sub 0, ¿no? Y el superíndice también cambia a 2, 1, 0. ¿Qué puntos voy a necesitar para la ecuación 13.7? Ya no están en una fila, ¿no? Vertical, sino que aquí utilizaría puntos, o sea, los puntitos azules que van en la diagonal son los puntos de función que voy a necesitar para evaluar esa segunda derivada respecto a ambos variables al mismo tiempo, ¿no? Respecto a ambas variables al mismo tiempo, ¿ya? Entonces son el f sub 0, 0, o sea, para x0 y y sub 0, luego la función evaluada en x1 y y sub 1, luego la función evaluada en x sub 2 y y sub 2, y así sucesivamente, ¿ya? Y así sucesivamente. La tabla 13.2 es lo mismo. Aquí ya el superíndice y el subíndice van cambiando, ¿no? 0, 1, 2, los valores de x0, x1 y x2, y sub 0, y sub 1 y sub 2, y la función evaluada en esos tres simultáneamente. Entonces, con esto nosotros ya tenemos una idea de cómo hacer la evaluación de las derivadas parciales respecto a x en primera y segunda, y respecto a y x simultáneamente. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, en sí son dos cuadros, uno de la primera y el otro para la segunda derivada, ¿no? Así es. La primera derivada y la segunda derivada respecto a una misma variable usan los mismos puntos. Pero cuando es la derivada simultánea respecto a ambos, ya usa puntos de función diferentes, ¿no? La función evaluada en ambas variables al mismo tiempo. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a ver este caso, ¿ya? La ecuación de difusión en una dimensión. Esta ecuación de difusión es bastante conocida, se aplica a varios casos. Nosotros lo vamos a primero plantear teóricamente, ¿no?
Acá lo que nosotros tenemos para esta ecuación es una variable u que depende de una coordenada espacial y el tiempo, ¿no? Entonces es la función u que depende de la posición en x y el tiempo, ¿ya? Esa es la ecuación 13.8. Al lado izquierdo tenemos la primera derivada parcial de la función u respecto al tiempo, y al lado derecho tenemos una constante de proporcionalidad multiplicado por la segunda derivada de la función respecto a la coordenada de posición, respecto a x, ¿ya? Entonces fíjense, acá ya tenemos dos derivadas parciales, ¿no? Una es respecto al tiempo, primera derivada, y una segunda derivada respecto a la posición. La variable u va a tener dos índices, un subíndice i para variación de posición y un subíndice n, un superíndice n para variación de tiempo. Así lo vamos a definir a esa función u. Entonces, en nuestra combinación, ¿cómo hacemos? Vamos a plantear reemplazar la primera derivada respecto al tiempo con una aproximación de NGF. Y la segunda derivada respecto a la posición la vamos a reemplazar con una DDST. ¿Ya? Todo esto, digamos, el usuario, la persona o el investigador que plantea el modelamiento de una ecuación diferencial parcial de esta forma, lo diseña y lo piensa para lograr que su función sea la más fácil de resolver. En este caso sea una fórmula de tipo explícito, ¿no? Porque si yo combino de diferentes formas, por ejemplo una DNGB con una DDNGF, pues ya tendría otra fórmula diferente. Y podría conseguir fórmulas implícitas de tipo cerrado, en las que yo tendría que usar procesos iterativos para resolver el problema. ¿No es cierto? Entonces, también es otra opción, no es posible decir que no, pero normalmente se busca una solución práctica, sencilla, ¿no? Que sea eficiente y que dé buen resultado. Aquí se ha hecho el reemplazo de la fórmula DNGF para el lado izquierdo y la fórmula DDST para el lado derecho. Haciendo eso, llegamos a la ecuación 13.9. La ecuación 13.9 es lo que yo les había dicho. Al lado derecho estamos reemplazando 1 sobre delta de t, u sub i n más 1 menos u sub i n. Ahí estamos usando la DNGF de orden 1. Y al lado derecho estamos usando la DDST n igual a 1, ¿no? De primer orden. Una segunda derivada con diferencias centrales de primer orden. Bien, es bastante sencillo si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces aquí podemos hacer una simplificación adicional y es pasar delta de t multiplicando al lado derecho y agrupando delta de t por d, que es la constante de proporcionalidad, sobre delta de x al cuadrado en una sola variable que se llama a. Si hacemos eso, nuestra ecuación de solución de la ecuación diferencial parcial se puede simplificar a la ecuación que está en el PDF como 13.10, ¿no? Está identificada como 13.10, donde al lado izquierdo solamente tenemos la variable u, ¿no? Esta función u evaluada en el subíndice i para n más 1, y al lado derecho a multiplicando a u i más 1 menos 2u sub i más u sub i menos 1, manteniendo fijo el superíndice n en todos los elementos del lado derecho. Esto también es decisión de la persona que va a resolver la ecuación diferencial, ¿no? En este caso, la ecuación 3 de 10 conviene conocer el valor de la variable de esa función u para un valor de n más 1, porque se supone que yo conozco todos los valores de la función u evaluada en n como superíndice,
Y también conozco todos los valores de U evaluados en el superíndice I más 1, I menos 1, ¿cierto? Entonces se convierte en una fórmula explícita, si es que yo la planteo así. Como les digo, esta es una forma de solución, ¿no? Y esto determina también el esquema de avance de la solución, ¿no? Entonces, fíjense acá. Yo quiero evaluar esa ecuación 13.10. Necesito evaluar esa ecuación 13.10. Entonces, ¿qué necesito para evaluar la ecuación 13.10? Si empiezo en mi cuadrícula de solución con los valores iniciales, vamos a poner aquí, por ejemplo, para i igual 0, n0, ¿no? Para i igual a 1, n0, para i igual a 2, n0. No sé si ustedes se dan cuenta aquí, hay unas franjas de color, unas celdas que están de color amarillo. Dos que están de color rojo en las esquinas y unas de color amarillo en vertical, ¿no? Estos cuadritos coloreados de color amarillo, los cuadritos que están coloreados de color amarillo, ¿ya? Los cuadritos de color amarillo es lo que se conoce como la frontera, que en este caso es rectangular. O sea, mi ecuación necesita estos valores que van a estar aquí dentro de estos cuadritos de color amarillo. Y mi función, la ecuación 1310, cuando yo la evalúe y la resuelva, van a encontrar los elementos que están aquí en estos cuadritos de color verde. ¿Ya? En estos cuadritos de color verde. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es plantear la ecuación de difusión, la solución de la ecuación de difusión, todavía sin ponerla a un caso específico. ¿Ya? Ahora, hay unos cuadritos de color rojo, ¿no? Estos cuadritos de color rojo. Estos cuadritos de color rojo son dos condiciones de frontera que se cruzan. Son dos condiciones de frontera que se cruzan, ¿no? La condición de frontera, que sería para un n igual a 0, para cualquier valor de i, se cruza con cualquier valor de i de n para un i igual a 0. Entonces hay un cruce en esas dos. Cuando se cruzan dos condiciones de frontera, lo que se hace es un promedio de esas dos condiciones y esa cantidad se coloca ahí, ¿no? Como dice acá en el PDF, las celdas de color rojo son condiciones de frontera cruzadas. Con la ecuación 13.10 conocemos las celdas de color verde, que serían valores de U para diferentes valores de T y X, que son la solución de la ecuación diferencial parcial. Muy bien. Entonces, si yo resuelvo la ecuación 1310, y si ustedes le dan valores a esa ecuación 1310, por ejemplo, para encontrar, si ponemos n igual a 0, y i igual a i tendría que empezar con 1, ¿ya? Tiene fuese igual a 0, entonces tendríamos que para encontrar el u, ¿no? I1, U01, o sea, para i igual a 0 y n igual a 1, ¿no? Tendríamos que tener esa cantidad A, que es una constante, con u igual a 0, menos 2 veces u igual a 0, más u igual a 0, más u igual a 0, con los subíndices i más 1, i menos 1, i. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, voy a mostrarles aquí. De esta manera se va a ver mejor. A ver.
Vamos a compartir este archivo de Word para poder editarlo, ¿eh? Listo, entonces aquí nosotros vamos a poder mostrar mejor cómo es el avance de esta ecuación diferencial. Vamos a poner acá. Nosotros imaginariamente vamos a colocar aquí valores, ¿no? Vamos a poner acá, por ejemplo, acá vamos a poner, a ver, 120, 50. Vamos a poner 100. Estoy llenando de manera arbitraria estas condiciones, ¿ya? Para que nosotros podamos ver cómo avanza estas condiciones, ¿ya? Voy a poner 50. Ok, 60, ¿no? 60. 70. Listo. Muy bien. Entonces nosotros lo que queremos es este dato de aquí, ¿no? Porque la frontera ya se conoce. Nosotros queremos este dato de aquí. Este datito de acá lo que queremos. Nosotros queremos ese dato de aquí de color rojo, ¿ya? Este sería nuestro primer dato. ¿Qué valor tiene este dato? Este es el valor de u, o sea, de la función u, que tiene el subíndice 1 y el de superíndice 1, ¿no es cierto? Porque es para x igual a 1, o sea, y igual a 1, y para n igual a 1. Nosotros queremos ese valor, el u1. Ahora, ¿cómo se calcularía usando esta ecuación? Vamos a ponerlo por acá. ¿Cómo lo calcularíamos acá? Para que podamos tener el U11, nosotros tendríamos que empezar con I igual a 1 y con N igual a 0. Vamos a ver qué pasa. Con N igual a 0. Entonces, vamos a darle un valor de A, ¿no? Vamos a darle un valor de A por acá. Vamos a ponerle que A es igual a 0.05, por ejemplo. Este es un ejemplo nomás para poder resolver la ecuación. Listo.
Entonces, si igual a 1 y n igual a 0, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos aquí 1, acá 1, acá tendríamos 0.05, acá tendríamos 1 más 1, 2, y este sería 0. Sería 1, acá sería 0. Me están siguiendo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me avisan, ¿ah? Me avisan. Acá tendríamos y que sería 1 y 0. Listo. Entonces, así sería. ¿Qué valores vamos a nosotros a utilizar entonces para hallar el 1 y U11? Necesitaríamos el U20, eso lo vamos a marcar con este color. Vamos a ponerle un color. Vamos a marcarlo con este color. El U20. U20. ¿Cuál es el U20? El U20 es este de acá. Luego necesitamos el U10. ¿Cuál es el U10? Es este de acá, ¿no es cierto? 1, 0. 1, 0. O sea, 1 para I y 0 para N. Y el U00. Y el U00. Y necesitamos el U10 una vez más, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es decir que el esquema de avance, bueno, y acá está muy pegado, el esquema de avance de esta de este esquema es el siguiente. Voy a poner aquí. Este es, ¿no es cierto? Con este de acá también con este. Y este con este. Entonces, ese es el esquema de avance de esa fórmula, ¿no? Necesitan los 3 puntos superiores, ¿ya? Para encontrar el punto que está inmediatamente abajo. Y incluso este puntito de acá se utiliza 2 veces, el U11, ¿no? El U11 se utiliza 10, perdón, el U10 se utiliza 2 veces. Entonces nosotros podríamos decir que este es el esquema de avance, ¿no? Los 3 puntos de arriba y este de acá que se utiliza 2 veces. Se utiliza 2 veces. Cada uno de los puntos que yo voy encontrando van a ir encontrándose con ese esquema. Si avanzo hacia, y tendría que avanzar no de arriba hacia abajo, sino de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Ya?
Entonces, si yo hago esto, vamos a reemplazar valores aquí solamente para dar un ejemplo. El U20, el U20 que es 20, menos 2 veces el U10 que es 20 y el U00 que es 60, más el U10 que es 20. Entonces, aquí nos quedaría, a ver, vamos a hacer el cálculo. Me sale, si ustedes lo calculan, 22. Entonces, este valor de aquí es, este valor 1,1 es 22. 22. ¿Ya? Este valor es 22. 22. Vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que funciona el esquema de avance. Diferentes combinaciones nos van a dar diferentes esquemas de avance, ¿no? Y así nosotros vamos a ir completando estos valores de color verde que están acá, ¿no? Sobre una frontera que es una frontera rectangular. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí?
Profesor, buenas tardes. ¿Puedo presentar un avance del tema? A ver, un ratito, estamos todavía en clase, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, Ya. no tiene preguntas de lo que expusimos hace un momento, ¿no? Solamente ya para terminar esto es lo que teníamos que haber hecho ya la otra semana, ¿ya? Vamos a avanzarlo, Profe, a ver rápidamente. Sí, dime. profe, o Sí. sea, sí, así como puso el diagrama de avance, es igualito para todo. O sea, la No, el otra, diagrama de avance puede variar, ¿no? De eso depende de la combinación que haga de las formas de aproximar la derivada en los diferentes casos que se van presentando. Por ejemplo, mire, acá ya vemos lo de la semana 14, ¿no? Un caso particular, la ecuación de la ecuación de difusión unidimensional sería la ecuación de difusión de calor, ¿no? En una dimensión. Es una aplicación que vamos a usar como modelo, ¿ya? Esto de acá ya es es la última clase sería, en todo caso, ya lo vamos a ver. Y el día jueves, los que quieran ya pueden traer su aplicación y hacer su exposición de trabajo, ya sería el último día de aplicación de problemas resueltos, ¿no? El día jueves. Entonces, a ver, la ecuación de difusión unidimensional. Ya es un caso particular, ¿eh? De esta ecuación de difusión que acabamos de ver. Entonces, si acá tenemos el caso de una varilla de longitud L, ya saben ustedes que la idealización de un objeto como una varilla en los que el largo es muchísimo más grande que el ancho, ¿no es cierto? Y el espesor, podemos considerarlo como si fuera una varilla longitudinal, ¿no? Que tiene solamente una dimensión. Ese es el caso idealizado de la varilla. Y lo que tenemos es que la temperatura en los extremos de la varilla va a ser diferente a la temperatura ambiente. Y la ecuación diferencial nos va a decir en función del tiempo cómo la temperatura va a ir cambiando en diferentes segmentos de la varilla, ¿no? O sea, ese es cómo el calor se va, vamos a decir, va avanzando, ¿no? Se difunde el calor por el elemento, en este caso, geométrico, que es la varilla. La ecuación de difusión acá sería variación o derivada parcial, perdón, de la temperatura respecto al tiempo, ¿no? La temperatura depende de la posición del tiempo, igual a una constante lambda, que es igual a que multiplica la segunda derivada de la temperatura respecto a la posición. Entonces, la constante lambda es una constante de proporcionalidad que obviamente depende del material del que está hecho la varilla. La función u que teníamos en el caso anterior ahora va a ser la función t, ¿no? Los subíndices i y n representan variación de posición y variación de tiempo. Variación de posición y variación de tiempo. Ahora las condiciones de frontera. Lo que nosotros tenemos es esto. Tenemos una varilla que tiene una longitud, ¿funciona? Entonces tenemos una varilla de longitud 0,1 metro, ¿ya? Que vamos a dividir en 10 segmentos, cada uno de 0,01 metro de largo. ¿Listo? La temperatura ambiente es 20 grados, pero en los extremos vamos a calentar, en ambos extremos, vamos a calentar esta varilla. Y le vamos a poner una fuente de calor constante de 100 grados a ambos extremos de la varilla. Fíjense que estamos empezando de un caso bastante simple, bastante sencillo, para que ustedes de acá puedan ya proponer experimentos más complejos, ¿no? Se puedan modelar otros fenómenos de mayor complejidad, ¿no?
Esa fuente de calor constante en los extremos, pues es igual como la temperatura ambiente, es una condición de Born. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pasamos aquí. Las condiciones de frontera serían las siguientes, ¿no? La longitud de la varilla es 0,1. Divide en 10 partes, cada parte es 0,01 metro. Las condiciones de frontera vamos a determinarlas así. Para la posición 0 en cualquier tiempo t, la temperatura es 100 grados. Esa es la primera condición de frontera. Quiere decir que para t con el subíndice 0 y el superíndice n, la temperatura es 100, ¿no? Segunda condición de frontera. Para la posición 10, o sea, en el extremo, cuando la longitud es L, ¿no? Cuando la longitud es L, en cualquier instante de tiempo, la temperatura es 100 grados. Una vez más, ¿no? Es una vez más 100 grados. Y aparte tenemos otras condiciones de frontera en la que para la posición, para cualquier posición, en el instante de tiempo 0, la temperatura es 20 grados. ¿No? Para cualquier posición, en el instante de tiempo 0, la temperatura es 20 grados. Esa es la temperatura ambiente. Y también la última condición de frontera sería que para el tiempo 0, en la posición 0, la temperatura es 100 grados. Bueno, esas condiciones nos van a producir nuestra frontera. La constante de proporcionalidad la vamos a poner como 0.0025 metros cuadrados por hora. Eso depende del material del que está hecho la varilla. La medición de tiempo la vamos a poner desde 0 a 0,1 horas, ¿no? Y vamos a escoger 5 valores de tiempo. Quiere decir que vamos a hacer una medida de temperatura cada 0.02 horas. Bien, esa va a ser la condición de frontera. Ya tenemos la gráfica. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar nuestra formulita, ¿no? La fórmula de la ecuación de difusión que teníamos antes de simplificar, ¿no? ¿Ya? ¿Se acuerdan que la constante A que nosotros habíamos puesto era D por delta de T sobre delta de X cuadrado? Aquí lo vamos a hacer igual y nos sale que A vale 0,5. ¿Ya? Porque delta de T, o sea, la variación de tiempo es 0,202, la variación de posición es 0,01. Fíjense que la variación de tiempo y posición no son iguales, ¿no? Pueden ser diferentes. Y el lambda, que depende del material, es 0,0025 o 2.5 por 10 a la menos 3. Bien, entonces A nos sale 0,5. La ecuación que teníamos es esta de aquí, ¿no? Esta es nuestra ecuación. Y al momento de simplificar, como hicimos en el caso de la ecuación de difusión anteriormente, nos queda la ecuación 14.1. Bueno, y aquí ocurre algo particular y es que cuando reemplazamos el valor de A, el valor intermedio 1 menos 2A se convierte en 0 y me queda solamente A multiplicado por T sub I más 1 más T sub I menos 1 elevado a N, ¿no es cierto? O sea, me quedaría esto de acá. Nos quedaría esto de acá, la ecuación 14.2, ¿no? Muy bien. Las fronteras, y esta es la explicación de las fronteras, serían así, ¿no? Igual como vimos en el caso anterior. Ahora, ¿por qué hay un 60 en ese cuadradito rojo que tenemos ahí? Porque en ese punto se cruzan dos condiciones de frontera, ¿no? 100 grados para T0 igual a 0, T0 en tiempo 0, posición 0, y también 20 grados para tiempo 0 en posición 0. Entonces, hacemos el promedio, 100 más 20, y lo dividimos entre 2 y me da 60. Eso es lo que se hace en los cruces de frontera, ¿no? Se hace un promedio de las dos condiciones de frontera. ¿Ya?
y le ponemos ahí 60 grados. 60 grados. ¿Bien? Esa es la técnica que nosotros usamos, ¿no? Es la que se recomienda. No es la única, ¿no? Por supuesto. Pero es la que produce mejores resultados. Muy bien. Entonces, ya definido nuestra frontera, igual que en el caso anterior, lo que vamos a hacer nosotros, y acá tenemos la ecuación 14.2, que es la ecuación que nos va a producir los puntos interiores. Los puntos que están en blanco aquí, en la malla, son los valores que nosotros vamos a calcular, ¿no? Y aquí vamos a agrandarlo un poco. Como les decía, hay un esquema de avance, ¿no? Entonces, con el T00, ¿no? Y con el T02 vamos a tener el T11. Y acá me sale 60, 20, 40, ¿no? Acá me sale 40, ¿no? 40. Para obtener el siguiente, avanzando hacia la derecha, tenemos que el T21 me sale 0,5 por T30 más 0,5 por T10, me sale 20. Entonces acá tenemos 20. Y así yo voy a ir avanzando y encontrando los valores intermedios de la malla. Eso obviamente que lo tiene que hacer la computadora numéricamente, ¿no? Y el esquema de avance aquí es los dos círculos azules, ¿no? Que dan como resultado el círculo que está hacia abajo al centro. Hay esquemas de avance diferentes, ¿no? En diferentes formas de solución, hay diferentes esquemas dependiendo de las combinaciones. Según las formas que tú hayas escogido, puede ser avance en cruz, puede ser avance en X, puede ser avance, ¿no? Como en este caso que es tipo triangular, ¿no? Es tipo triangular. Hay diferentes formas de avance. Esta forma de avance o este esquema nos sirve porque nosotros tenemos una frontera horizontal y usando esa frontera horizontal vamos a poder encontrar los valores hacia abajo, ¿no? Verticalmente. O sea, se va a construir fila por fila, fila por fila. ¿Ya? Una vez que se complete toda la fila, se construye la siguiente, luego la siguiente, y la siguiente, y así sucesivamente. Muy bien. Aquí el 14.2 me muestra el esquema, ¿no? Que es el esquema que yo le decía de forma triangular, ¿no? Un esquema de forma triangular. Las líneas hacen referencia a los operadores matemáticos, ¿no? O sea, este elemento de aquí, ¿no? Nos va a dar como resultado este, ¿no? ¿Ya? Si nosotros completamos nuestra tabla, ya usando un programa computacional, completamos nuestra tabla, nos va a salir esto, ¿no? Los de color verde son los que hemos calculado con la ecuación. Y vemos que de los extremos, derecho e izquierdo, hacia el centro, hay un aumento en la temperatura, ¿no? Que conforme avanza el tiempo se va haciendo más grande. ¿Y hasta dónde tendría que llegar? Tendría que llegar hasta el punto en el que alcanza el equilibrio térmico, es decir, que hay un momento en el que toda la línea va a tener 100 grados, ¿no es cierto? La ecuación 14.3 es una representación gráfica en 3 dimensiones de cómo va progresando la temperatura al interior de la varilla. La temperatura que está de color rojo es de 20 a 40 grados, ¿no? Esta temperatura va a ir creciendo porque el eje vertical, que es el tiempo, si nosotros hiciéramos más mediciones de tiempo, veríamos que esa área de color rojo
se iría acortando conforme el tiempo avanza y lo que significa que la temperatura va aumentando en el tiempo, ¿no? Entonces se haría como una especie de rampa, ¿no? Una rampa de forma, digamos, semiparabólica, ¿no? Una rampa que conforme avanza el tiempo se va acercando a los valores de temperatura más altos, ¿no? Que están ahí de color celeste, que son de 80 a 100 grados, ¿no? Esa es la forma, una de las formas de hacer la gráfica, de hacer representación de datos en 3 dimensiones, ¿no? De la variación de temperatura en el tiempo, ¿no? Y acá lo hemos hecho solamente para 5 mediciones o 5 datos, ¿no? También se puede hacer curvas, ¿no? Y representar, por ejemplo, temperatura para todos los valores de posición en un tiempo t, en un tiempo t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4, y hacer una superposición de curvas, ¿no? Esa es otra forma también de graficar la variación de la temperatura en el tiempo, ¿no? Se puede hacer para una posición específica todos los valores de tiempo, o para un tiempo específico todos los valores de posición, ¿no? Lo bueno de la gráfica que está aquí en 14.3 es que lo vamos a poder ver en 3 dimensiones, y si agregamos más valores de tiempo, vamos a poder ver que esa sección de color rojo se hace cada vez más pequeña y va creciendo, va yendo hacia arriba, ¿no? Hacia quedarse en las figuras, en estas líneas de color verde, de color celeste, ¿no? A su vez, estas líneas de color celeste cada vez se van haciendo más anchas, ¿no? Las de color verde y morado se van haciendo más angostas, porque la temperatura tiende a llegar a 100 grados, que es la temperatura de equilibrio, finalmente. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Obviamente que aquí nosotros hemos colocado solo 5 datos porque es un ejemplo, ¿no? Si quisiéramos tener más datos, tendríamos que hacer con el programa de computadora la evaluación de esa función para más valores de tiempo, ¿no? Y sería bastante extenso mostrar todos esos valores de tiempo, ¿no? Y hacer la gráfica en 3D. Esa gráfica, por si acaso, ha sido hecha en Excel, ¿no? La gráfica ha sido hecha en Excel y es muy fácil de hacer, porque solamente hay que ingresar los valores de la cuadrícula e indicar cuál es el valor, cuáles son los valores del dominio y en el eje X y en el eje Y. Y darle el giro para ver en perspectiva correctamente cómo va aumentando la temperatura, ¿no? En el tiempo. Bien. ¿Qué preguntas tienen hasta acá, muchachos? Pregunten. Profe, disculpe, ¿este método es para usarlos en fenómenos que tienen una alza constante o una proporción, o también puede ser usado en fenómenos que son caóticos? No, los fenómenos que implican una, digamos, que tienen una componente estocástica o caótica, eh, bueno, se puede modelar también, creo, me parece, con esto, pero hay otras formas de hacer la gráfica de ese tipo de fenómenos, ¿no? En todo caso, no hay ningún problema en que se pueda también usar diferencias finitas para fenómenos de tipo caótico, ¿no? Pero para eso también primero tenemos que dominar los que, como en este caso, son determinísticos, o sea, están bien determinados. Ya una vez que nosotros pasamos esto, ya podemos ver otro tipo de casos. Pero sí, no hay ninguna limitación, sí podría utilizarse también, ¿no? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, sobre los trabajos de investigación,
Eso se tendrá semana 15 los días martes y jueves, o Muy bien, esta clase de la semana 3 y la semana 14 ya está en el aula virtual del SGA, por si acaso. Entonces, hasta acá sería ya el examen final y el día jueves ya todos los que tienen que hacer sus presentación de trabajos, sus exposiciones, lo pueden hacer. La próxima semana ya va a ser la presentación de trabajos de fin de ciclo, que es el último día, ¿no? Es la última semana, perdón, que se puede hacer. Entre el martes y el jueves vamos a concluir con la presentación y exposición de todos los trabajos que tienen que entregar ustedes por fin de ciclo, ¿está bien? No se olviden que tienen que presentarlo en PDF, según el formato que se les ha dado, y tienen que exponerlo, ¿no? Tienen que exponerlo todo el grupo, ¿ya? Si bien es cierto, hay una nota grupal que es de la presentación del trabajo, también hay una nota individual que es de la exposición, ¿ya? Muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta? No, profesor. No. Ya, muchachos, entonces, Solo para consulta, sería las dos fechas de la siguiente semana solamente para presentar los informes y la exposición, ¿no? sí, la exposición, ¿no? Ahí en la exposición se gasta bastante tiempo porque ahí cada grupo a veces pone 30 minutos, Ujú. 25. Entonces, toda la semana está reservado para eso, ¿no? Está bien, profesor. Muchas gracias. El día jueves, no se olviden, ya es también el último día para que hagan la presentación de sus trabajos, ¿no? Sus exposiciones de aplicación. Profesor, ¿puedo presentar hoy día un trabajo, que es de la semana 11? El día jueves mejor, porque ahorita ya no, ya quedan un poquito tiempo, ¿no? Mejor ya Pero el día jueves. faltan una hora casi. Una hora, no, es hasta No. las 4:20 nada más. Ya terminó ya. Ah, ya tengo otro. Ya, profesor, está bien. Sí, porque es hasta, el día jueves sí tenemos hasta más horas. A las 4:20. Hoy día es hasta las 4:20. El día jueves es de la 1 hasta, puede estar hasta Las las 5:10, 5. profesor. Ujú. Podría ser hasta las 5, ¿no? Depende, pues. Si a veces ya no hay nadie más que va a exponer, ya sería por demás que estén conectados y nadie va a exponer, ¿no? ¿Ya? Entonces ya nos veríamos el día jueves, ¿ya? Ok, Hasta profesor. acá ya es el examen. Muy bien, muchachos, entonces ya nos vemos el día jueves.